Hola, hola, bienvenidos una vez más a Dentix Vlogs, tu canal. Yo soy Edgardo y el día de hoy mis compañeros y yo les hablaremos sobre diversos temas. Mi equipo está conformado por Abigail Gómez Cortés, Osvaldo Torres Corona y Adriana Vázquez Quinto. Estos son los temas de los que yo voy a hablar. Tema 1. Empecemos con los conceptos básicos de ácidos nucleicos. Los nucleótidos desempeñan una amplia variedad de funciones en el metabolismo celular. Estos constituyen la moneda energética de todas las transacciones metabólicas. Son los nexos químicos en los sistemas celulares en respuesta a hormonas y otros estímulos extracelulares. Y son también componentes estructurales de una serie de cofactores enzimáticos e intermedios metabólicos. Y bueno, no olvidemos los constituyentes de los ácidos nucleicos, que es el ácido desoxirribonucleico, el DNA, y el ácido ribonucleico, RNA, que son los depositarios moleculares de la información genética. Los nucleótidos y los ácidos nucleicos están formados por bases y pentosas características. Los nucleótidos están formados por tres componentes característicos: 1. Una base nitrogenada, 2. Una base pentosa y 3. Un fosfato. La molécula sin el grupo fosfato se denomina nucleósido. Las bases nitrogenadas son derivados de dos compuestos parentales, pirimidina y purina. Las bases y las pentosas de los nucleótidos comunes son compuestos heterocíclicos. Tanto el DNA como el RNA contienen dos bases purinídicas principales, que son la adenina y la guanina, y dos pirimidinas principales. Tanto en el DNA como en el RNA de las pirimidinas es la citosina, pero la segunda base pirimidínica no es la misma en los dos. Es timina en el DNA y uracilo en el RNA. La base de un nucleótido está unida covalentemente por el N1 en las pirimidinas y el N9 en las purinas, a través de un enlace NB-glucosídico con el carbono 1 de la pentosa, y el fosfato está esterificado con el carbono 5. El enlace NB-glucosídico se forma por eliminación de agua, un grupo hidroxilo de la pentosa y un hidrógeno de la base, como en la formación de los enlaces O-glucosídicos. Figura 8.2. Principales bases purínicas y pirimidínicas de los ácidos nucleicos. Algunos de los nombres comunes de estos compuestos reflejan las circunstancias de su descubrimiento. La guanina, por ejemplo, se aisló por primera vez del guano, estiércol de aves, y la timina se aisló por primera vez del tejido del timo. En la tabla 8.1 se resume la nomenclatura de sus correspondientes nucleótidos y nucleósidos. Los ácidos nucleicos contienen dos tipos de pentosas. Los desoxirribonucleótidos del DNA contienen 2-desoxi-D-ribosa y los ribonucleótidos del RNA contienen D-ribosa. En los nucleótidos, ambos tipos de pentosas se encuentran en la forma B-furanosa, anillo pentagonal cerrado, tal como muestra la figura 8.3. El anillo de la pentosa no es plano, sino que presenta diversas conformaciones distorsionadas, designadas generalmente como formas ahuecadas. En la figura 8.4 se muestran las estructuras y los nombres de los 4 desoxirribonucleótidos principales, estructurales del DNA, y los 4 ribonucleótidos principales, las unidades estructurales de los RNA. Algunas bases purínicas y pirimidínicas minoritarias en su forma nucleosídica. Bases poco abundantes en el DNA. Los nucleótidos son moléculas que están formadas por la unión de un enlace covalente
de un nucleósido y un grupo fosfato. La posición de los átomos en un nucleótido se especifica en relación a los átomos de carbono en el azúcar de la ribosa. El grupo fosfato está en el carbono 5. Los enlaces fosfodiéster. El ADN, tanto como el ARN, el enlace fosfodiéster es el vínculo entre el átomo de carbono 3' y el carbono 5' del azúcar ribosa en el ARN y desoxirribosa en el DNA. Cuando uno o dos fosfatos conocidos como pirofosfatos se rompen, catalizan la reacción, se forma el enlace fosfodiéster, como se presenta en la imagen. La reacción de hidrólisis del ARN. En medio básico, la hidrólisis alcalina del RNA, mientras que el DNA es estable por carecer de 2'OH en la ribosa, que es el desencadenante de la reacción. Debido a que el producto es un ciclofosfato, el resultado final es una mezcla de nucleótidos fosforilados en 2' y 3', como se hace mención en nuestra imagen. Los oligonucleótidos es una secuencia corta de ADN o ARN, contiene 50 pares de bases o menos. ¿Y cuáles son sus funciones? Se utilizan como cebadores en reacciones de amplificación o como sondas de hibridación en bloqueos específicos del ARN mensajero. Los polinucleótidos son cadenas lineales de nucleótidos. Los grupos de fosfato están esterificados a los hidroxilos 5' y 3' de dos nucleótidos consecutivos. La secuencia de los polinucleótidos se representa en el sentido 5', 3'. Dos polinucleótidos presentes en los seres vivos son el ácido ribonucleico, o conocido como RNA, y el ácido desoxirribonucleico, que es el DNA. Los enlaces de hidrógeno son puentes de hidrógeno. Es un enlace muy particular. En algunos aspectos resulta similar a las interacciones de tipo dipolo-dipolo. Tienen características especiales. Es un tipo específico de interacción polar que se establece entre dos átomos electronegativos, generalmente oxígeno o nitrógeno, y un átomo de hidrógeno, unidos covalentemente a uno de los átomos electronegativos. En los enlaces de hidrógeno se tiene que distinguir entre el átomo dador del hidrógeno y el aceptor, que es el átomo de oxígeno o nitrógeno, el cual se va a enlazar al hidrógeno. La estructura de los ácidos nucleicos. Bueno, los ácidos nucleicos están formados por pentosa, bases nitrogenadas que pueden ser purina o pirimida, y un ácido fosfórico. Son cadenas largas de nucleótidos. En 1940, Avery y McCarthy demostraron que el DNA procedente de una cepa virulenta lisa de neumococo pudo transformar una cepa rugosa en la variedad lisa. Este es el primer experimento que concluye que el DNA es el material genético. En 1952, Hershey y Chase experimentaron para confirmar si es que el ADN es la base del material genético. La infección de células bacterianas por un virus, un bacteriófago, con el DNA o la proteína marcada radioactivamente, y eliminaron cualquier duda que pudiese persistir de que el DNA y no la proteína transformaban la información genética. Chargaff y sus 4 postulados sobre los nucleótidos. Bueno, este investigador se basaba en la relación cuantitativa de los nucleótidos que formaban la doble hélice del ácido desoxirribonucleico.
establece que la cantidad de adenina es igual a timina y la guanina es igual a citosina, es decir, el número total de bases. La composición de las bases del ADN de una determinada especie no va a variar con respecto a su edad del organismo, ni con su estado nutricional, ni con las variaciones ambientales que pudiera tener cada especie. Y bueno, Franklin y Wilkins utilizaron una técnica que fue la cristalografía de rayos X para investigar cuál era la estructura molecular del DNA. Descubrieron que había largas cadenas de ADN que formaban una doble hélice, pero ellos no pudieron construir el modelo tridimensional del DNA. Descubrieron la famosa estructura de doble hélice o escalera en espiral, modelo del ADN, formada por nucleótidos como si fueran escalones. Esto fue toda una sorpresa para ambos. La macromolécula que forma los genes y los cromosomas humanos fue conocida por todo el mundo el 25 de abril de 1953. Esta es la fecha en la que la revista Nature publicó el descubrimiento y la investigación que habían llevado a cabo ambos biólogos, es decir, James Watson y Francis Crick. El descubrimiento del ADN fue uno de los más revolucionarios en la historia. Gracias a ello, hemos logrado conocer mucho mejor el genoma humano. James Dewey Watson, biólogo estadounidense famoso por haber descubierto, principalmente en colaboración con el biofísico británico Francis Crick, pero gracias también a trabajos de muchos otros investigadores, la estructura de la molécula del ADN, lo que le valió el reconocimiento de la comunidad científica a través del Premio Nobel de la Medicina. Francis Harry Compton Crick fue un físico, biólogo molecular y neurocientífico británico conocido sobre todo por ser uno de los dos descubridores de la estructura molecular del ADN en 1953, junto con James D. Watson. Recibió junto a James D. Watson y Mauricio Wilkins el Premio Nobel de Medicina en 1962 por su descubrimiento relacionado con la estructura molecular del ADN y su importancia para la transferencia de información en materia viva. Molécula del ADN. Los rasgos principales de una molécula del ADN son una escalera en espiral, con barandillas de azúcar fosfato formado de una doble hélice, una larga sucesión de escalones hecha a base de parejas entrelazadas de base de adenina y timina, o guanina y citosina. Las cuatro moléculas anteriores son bases nitrogenadas que forman el ADN. Los científicos Watson y Crick recopilaron información de trabajos anteriores de científicos que se habían interesado por este trabajo y analizaron la foto de difracción de la molécula de ADN de Rosalind. Después desarrollaron un pequeño artículo explicando las cuatro moléculas nombradas ya anteriormente. Recordemos que era adenina, timina, guanina y citosina, que se unen formando hebras totalmente diferentes, pero con un sentido, ya que repiten en una secuencia determinada. Estas hebras se ven unidas por las hélices laterales que están formadas por moléculas de azúcar y fosfato. Surco menor y mayor del ADN. La doble hélice es una molécula bastante rígida y viscosa, de una longitud inmensa y un diámetro pequeño.
Las interacciones ADN-proteína son procesos esenciales en la vida de la célula. Activación o represión de la transcripción, replicación del ADN y reparación. Las proteínas se unen a la parte interior del surco del ADN mediante uniones específicas, puentes de hidrógeno, y uniones no específicas, interacciones de Van de Waals y otras interacciones electrostáticas generales. La macromolécula que forma los genes y los cromosomas humanos fue conocida por todo el mundo el 25 de abril de 1953. Esta es la fecha en la que la revista Nature publicó el descubrimiento y la investigación que habían llevado a cabo ambos biólogos, es decir, James Watson y Francis Crick. El descubrimiento del ADN fue uno de los más revolucionarios en la historia. Gracias a ello, hemos logrado conocer mucho mejor el genoma humano. James Dewey Watson, biólogo estadounidense famoso por haber descubierto, principalmente en colaboración con el biofísico británico Francis Crick, pero gracias también a trabajos de muchos otros investigadores, la estructura de la molécula del ADN, lo que le valió el reconocimiento de la comunidad científica a través del Premio Nobel de la Medicina. Francis Harry Compton Crick fue un físico, biólogo molecular y neurocientífico británico conocido sobre todo por ser uno de los dos descubridores de la estructura molecular del ADN en 1953, junto con James D. Watson. Recibió junto a James D. Watson y Mauricio Wilking el Premio Nobel de Medicina en 1962 por su descubrimiento relacionado con la estructura molecular del ADN y su importancia para la transferencia de información en materia viva. Molécula del ADN. Los rasgos principales de una molécula del ADN son una escalera en espiral, con barandillas de azúcar fosfato formado de una doble hélice, una larga sucesión de escalones hecha a base de parejas entrelazadas de base de adenina y timina o guanina y citosina. Las cuatro moléculas anteriores son bases nitrogenadas que forman el ADN. Los científicos Watson y Crick recopilaron información de trabajos anteriores de científicos que se habían interesado por este trabajo y analizaron la foto de difracción de la molécula de ADN de Rosalind. Después desarrollaron un pequeño artículo explicando las cuatro moléculas nombradas ya anteriormente. Recordemos que era adenina, timina, guanina y citosina, que se unen formando hebras totalmente diferentes pero con un sentido, ya que repiten en una secuencia determinada. Estas hebras se ven unidas por las hélices laterales que están formadas por moléculas de azúcar y fosfato. Surco menor y mayor del ADN. La doble hélice es una molécula bastante rígida y viscosa, de una longitud inmensa y un diámetro pequeño. Las interacciones ADN-proteína son procesos esenciales en la vida de la célula. Activación o represión de la transcripción, replicación del ADN y reparación. Las proteínas se unen a la parte interior del surco del ADN mediante uniones específicas, puentes de hidrógeno, y uniones no específicas, interacciones de Van de Waals y otras interacciones electrostáticas generales. Las proteínas reconocen donantes y aceptadores de puentes de hidrógeno, grupo metilo. Estos últimos exclusivos del surco mayor. Hay 4 patrones posibles
de reconocimiento en el surco mayor y solo 2 en el surco menor. Podemos observar en la figura. Algunas proteínas se unen al ADN por el surco mayor, algunas otras por el surco menor, y algunas necesitan unirse a ambos. Hebras paralelas y antiparalelas, complementarias del ADN. Las dos cadenas se alinean en forma paralela, pero en direcciones inversas, una en sentido 5-3 y la complementaria en el sentido inverso. Por interacción entre las dos cadenas, están determinadas por los puentes de hidrógeno entre sus bases nitrogenadas. Se dice entonces que las cadenas son antiparalelas. Las hebras que se conforman son complementarias y antiparalelas. Complementarias porque la base de cada cadena se aparean de forma complementaria, que es adenina con timina y citosina con guanina. Y antiparalelas porque una cadena está colocada en posición 5-3 y la complementaria en posición 3-5. Recordemos que el signo de la comita indica el número de átomos de carbono en el azúcar. La replicación del ADN es el proceso por el cual se copia el ADN. Ocurre durante la fase de síntesis del ciclo celular de la célula eucariota. La replicación del ADN comienza cuando una enzima heliacasa de ADN rompe el enlace entre las bases complementarias del ADN. Esto expone las bases dentro de la molécula para que otra enzima de ADN polimerasa pueda leerlas y usarla para construir dos nuevas hebras de ADN con bases complementarias. Las dos moléculas hijas que resulte cada una contiene una hebra de molécula padre y una nueva hebra complementaria a ella. Como resultado, las dos moléculas hijas son ambas idénticas a la molécula padre. La replicación de ADN es un proceso semiconservativo porque la mitad de ADN de la molécula padre se conserva cada una de las dos moléculas de ADN hija. Variaciones estructurales no habituales del ADN. Se han encontrado otras variaciones estructurales dependientes de las secuencias que pueden afectar a las funciones y el metabolismo de fragmentos de ADN. Si se encuentra 4 más residuos de adenosina consecutiva en una de las hebras, se produce la curvatura de la hélice. 6 adenosinas seguidas causan una curvatura aproximadamente 18 grados. En este tipo de curvatura y otra consecuencia puede tener importancia la unión de algunas proteínas de ADN. Adenosina es un nucleósido formado de la unión de adenina con un anillo de ribosoma a través del enlace glucosídico. Palíndromos y repeticiones especulares. Los palíndromos son secuencias de los ácidos nucleicos de doble cadena con simetría binaria. Para superponer una repetición sobre la otra debe realizarse una rotación de 180 grados alrededor del eje horizontal y posterior otra de 180 grados alrededor del eje vertical. Una repetición especular presenta una secuencia simétrica en cada hebra. La superrepetición de una repetición sobre la otra requiere una única rotación alrededor del eje vertical. Estructuras del ADN con 3 y 4 hebras. Varias estructuras del ADN constan de 3 o incluso 4 hebras. Los nucleótidos en las pares de base de Watson y Crick pueden formar puentes de hidrógeno adicionales, sobre todo con los grupos funcionales que se encuentran en el surco mayor. Recordemos que son los triplex y los tetraplex, también llamados cuádruplex. Transcripción. Formación del ARN mensajero a partir del ADN. La transcripción del ADN es el primer proceso de la expresión genética mediante el cual se transfiere la información contenida en la secuencia del ADN hacia la secuencia de la proteína utilizando diversos ARN como intermediarios. Tiene 3 etapas: iniciación, elongación y terminación.
aminoácido codificado por 3 nucleótidos. El código genético es el conjunto de normas por la que la información codificada en el material genético se traduce a una proteína en las células vivas. El código define la relación entre secuencia de 3 nucleótidos llamados codones y aminoácidos. Un codón se corresponde con un aminoácido específico. Un codón es una secuencia de 3 nucleótidos de ADN o ARN que corresponde a un aminoácido específico. El código genético describe la relación entre la secuencia de las bases del ADN en un gen y la secuencia correspondiente de la proteína que codifica. La célula lee la secuencia del gen en grupo de 3 bases. Función del ARN de transferencia. El ARN de transferencia es una pequeña molécula de ARN que participa en la síntesis de proteína. Cada molécula de ARN de transferencia tiene 2 áreas importantes, una región de trinucleótidos denominada anticodón y una región donde se une un aminoácido específico. Función del ARN ribosómico. Cumple la función de que se haya combinado con la proteína para formar ribosomas y se encargue de crear los enlaces peptídicos entre los aminoácidos de los polipéptidos durante la síntesis de la proteína. Se identifica por encontrarse solamente los ribosomas hallados en las células eucariotas y procariotas. Sin embargo, estos ribosomas tienen algo en especial. Están formados por 2 subestructuras de distintos tamaños, una más grande que la otra. Estas subestructuras se conforman por largas cadenas de ARN. Los ribosomas son estructuras formadas por una combinación de proteínas y ácidos ribonucleicos que a su vez se forman por 2 subunidades que pueden unirse o separarse de acuerdo a sus actividades. Los ribosomas intervienen en la síntesis de proteínas. Estructura del ARN. El ARN o ácido ribonucleico es una molécula al igual que el ADN. Se compone de sucesiones nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. Los nucleótidos están formados por una base nitrogenada y un azúcar. En el ARN el azúcar es una ribosa y las bases nitrogenadas son adenina, citosina, guanina y uracilo. Este último sustituye a la timina del ADN. Además, el ARN es más flexible que el ADN en cuanto a la formación de la que aparece, que puede ser tanto como una cadena simple como 2 cadenas unidas entre sí. El ADN solo presenta en forma de doble hélice. En cuanto a su ubicación en la célula, el ARN comparte habitación el ADN en el núcleo, sin embargo, puede salir de él y hacer vida en el citoplasma con sus otros compañeros de piso. Química de los ácidos nucleicos. Además de proporcionarnos información sobre procesos fisiológicos, el conocimiento de la química de los ácidos nucleicos nos ha dotado de una poderosa gama de metodologías que tienen aplicación en biología molecular, medicina y medicina legal. A continuación examinaremos las propiedades químicas del DNA y algunas de estas tecnologías. Desnaturalización del ADN. Las disoluciones del DNA nativo que hayan sido cuidadosamente aislados son muy viscosas al pH 7 y temperatura ambiente 25 grados. Cuando una disolución de estas características se somete a valores extremos de pH o a temperaturas superiores a los 80 grados, su viscosidad desciende abruptamente, lo cual indica que el DNA ha sufrido un cambio en su estado físico. De la misma manera que el calor y los valores extremos del pH provocan desnaturalización de proteínas globulares, también producen la desnaturalización o fusión del DNA de doble hélice. Las moléculas de DNA de origen bacteriano o vírico en disolución se desnaturalizan cuando se calientan lentamente. Cada especie de DNA tiene una temperatura de desnaturalización característica, denominada punto de fusión. La medición de punto de fusión de una muestra de DNA en condiciones de pH y fuerza iónica definidas puede proporcionar una estimación de su composición en bases. Si se controlan con cuidado las condiciones de desnaturalización, las regiones ricas en pares A-T se desnaturalizarán específicamente, mientras que la mayor parte del DNA seguirá en forma de doble hebra. Estas regiones desnaturalizadas, denominadas burbujas,
pueden observarse en el microscopio electrónico. Observe que en la separación de hebras del DNA que ha de tener lugar en vivo durante procesos tales como la replicación y la transcripción, los sitios del DNA donde se inicia estos procesos acostumbran a ser ricos en pares AT. Dúplex híbridos. Dos muestras de DNA a comparar se desnaturalizan completamente por calor. Cuando las dos disoluciones se mezclan y se enfrían lentamente, las hebras de DNA de cada muestra se asocian a las hebras complementarias normales para formar dúplex. Si los dos DNA tienen secuencias que presentan una similitud significativa, también tienden a formar dúplex parciales o híbridos entre sí. Cuanto más similares sean las secuencias de dos DNA, mayor será el número de híbridos formados. La formación de híbridos puede medirse usando diferentes procedimientos. Generalmente, uno de los DNA marcado con un isótopo radioactivo para simplificar las mediciones. Las purinas y las pirimidinas, junto con los nucleótidos de los que forman parte, experimentan una serie de alteraciones espontáneas en su estructura covalente. Estas reacciones son normalmente muy lentas, pero resultan fisiológicamente significativas. A causa de muy baja tolerancia de la célula a alteraciones de su información genética, las alteraciones de las estructuras del DNA que dan lugar a cambios permanentes en la información genética codifican la molécula se denominan mutaciones. Hay muchas pruebas a favor de una estrecha relación entre la acumulación de las mutaciones y los procesos de envejecimiento y el cáncer en el organismo. Desanimación y despurinización. Varias bases nucleotídicas sufren la pérdida espontánea de sus grupos aminoácidos. A esto se le denomina desanimación. Por ejemplo, en condiciones intracelulares típicas, la desanimación de una citosina del DNA para dar lugar a uracilo se produce aproximadamente una de cada 10 millones de residuos de citosina cada 24 horas. Ello equivale a un promedio a unas 100 mutaciones espontáneas por día en una célula de mamífero. La desanimación de la adenina y la guanina aproximadamente 100 veces más lenta. Otra reacción importante de los desoxirribonucleótidos es la hidrólisis del enlace glucosídico entre la base y la pentosa. Esto produce una lesión denominada sitio AP, apurínico, apirimidínico o abásico. Esta reacción ocurre con mayor facilidad con las purinas que con las pirimídinas. En el DNA se pierde una de cada 100.000 purinas cada 24 horas en condiciones celulares típicas, 10.000 por célula mamífera. La despurinización de los ribonucleótidos y del RNA es mucho más lenta y normalmente no se considera fisiológicamente significativa. En el laboratorio se puede acelerar la pérdida de purina por tratamiento con ácido diluido. La incubación del DNA a pH 3 provoca la eliminación selectiva de las bases purínicas y produce un derivado denominado ácido apurínico. Formación de dímeros por pirimidina inducida por la luz UV. En la imagen A, un tipo de reacción a la izquierda tiene como resultado la formación de anillo de ciclobutilo en el que está involucrado los C5 y C6 de los residuos adyacentes de pirimidina. Una reacción alternativa a la derecha tiene como resultado un fotoproducto 6,4 con un enlace entre el C6 de una pirimidina y el C4 de la vecina. En la imagen B, la formación de un dímero de pirimidina de ciclobutano provoca una curva o codo en el DNA. Agentes químicos que causan lesiones en el DNA. Hay dos tipos de agentes principales de este tipo: agentes desanimantes en partículas de ácidos nitrosos o compuestos que pueden dar lugar a la formación metabólica de ácido nitroso o nitritos. También tenemos agentes alquilantes.
El ácido nitroso, formado a partir de precursores orgánicos tales como nitrosaminas y sales nitritos y nitrato, es un reactivo que acelera poderosamente la desaminación de las bases. El bisulfito tiene efectos similares. Ambos compuestos se usan como conservantes de alimentos preparados para evitar el crecimiento de bacterias tóxicas. Parece que su utilización no aumenta significativamente el riesgo de cáncer, probablemente porque las cantidades empleadas son pequeñas y su efecto sobre el DNA resulta despreciable. Secuenciación del DNA por el método de Sanger. Este método se utiliza mecanismo de síntesis de DNA por la DNA polimerasa. En la DNA polimerasa requiere a la vez un cebador, un oligonucleótido corto, que se le añaden los nucleótidos y una hebra molde que dirige la selección de cada uno de los nuevos nucleótidos. En las células, el grupo hidróxido en 3, el cebador reacciona con el desoxinucleósido trifosfato entre DNTP formado por un nuevo enlace fosfodiéster. En la imagen B, el procedimiento de secuenciación de Sanger utiliza análogos de tipo didexonucleósido trifosfato de DNTP para interpretar las síntesis del DNA. El método de Sanger también es conocido como el método de didexosi. Cuando se inserta en el ddNTP, en lugar de el DNTP, se detiene la elongación de la cadena a causa de la ausencia del grupo de hidroxilo en 3 en el análogo necesario para la siguiente reacción. En la imagen C, el DNA a secuenciar se utiliza como hebra molde y se hibrida como un cebador corto, marcado con radioactividad o con fluorescencia. El método más utilizado en la actualidad, denominado método de las fosforamiditas, fue desarrollado por Robert Metzinger y Marvin Carruthers. La síntesis lleva a cabo con la cadena de crecimiento unida a un soporte sólido y se basa a principios similares a los empleados por Berifeld para la síntesis de péptidos. La eficiencia de cada paso de adición es muy elevada, lo que hace posible